decir, en un mes de relaciones frecuentes, de 100 mujeres solamente 20 van a embarazar. Pero si juntamos mujeres con diagnóstico de endometriosis, de 100 mujeres, solo va a conseguir el embarazo entre 9 y 12 mujeres. Entonces, está disminuida las posibilidades de lograr una gestación, por lo tanto, a eso se denomina subfertilidad. Entonces, repitiendo, los riesgos de lograr un embarazo por cada ciclo ovulatorio es alrededor de más o menos 20%. Y esto va sumando. Si tenemos 100 parejas, en el primer mes embarazan 20, en el segundo mes embarazan 20 más y en el tercer mes aproximadamente 20 más, lo cual hace un total de 60%, ¿no? Alrededor del 57-60%. A partir de ahí, las que van a seguir embarazando ya es en un número menor. Entonces, a los 6 meses, es decir, 3 meses después, solo ha logrado embarazar un 15% adicional, haciendo un total del 72% de todas estas parejas. De estas 100 parejas, 72 embarazaron. Y si esperamos un año, 80 han logrado embarazar y 10 no. Y si esperamos 2 años, 90 lograron embarazar y 10 no. Y esas 10 que no han logrado embarazar van a constituir la frecuencia con la que podamos ver parejas infértiles en la población en general. Si estamos frente a una mujer de 30 años, aunque ahora ya van las mujeres esperando hasta los 32 para luego pensar en tener descendencia, evidentemente tenemos para darnos la chance de esperar pues 2 años tranquilamente, ¿no? Sin embargo, si uno pregunta a una pareja desde cuándo tienen relaciones sin protección buscando el embarazo, tranquilamente no van a decir hace 2 o 3 o 4 años. Entonces, cuando llegan a la consulta, ya están empezando a preocuparse de que ha pasado más de un año y no logran embarazar. Entonces, a ellas vamos a someterlas a un estudio para tratar de determinar qué factor o factores están influyendo para que no logren el embarazo. Y uno de los factores fundamentales que establece el pronóstico de fertilidad, es decir, si van a tener buen o mal pronóstico de lograr un embarazo en el futuro, es el factor edad. Cuanto más se acerquen a los 30 o 25 años, mejor las probabilidades de lograr una gestación, aún con los tratamientos más sencillos que existen en reproducción. Y visto de manera inversa, entre los 20 y 30 años, aproximadamente un 7% de las parejas no logra el embarazo. Entre los 30 y 34 años ya subió a más del doble, 15% no van a lograr el embarazo. Y si analizamos las mujeres en el grupo de 35 a 39 años, un 30% no va a lograr embarazar. Y he tenido la oportunidad de conversar con chicas ya doctoras, médicos de 38, 39 años que están creídas que tienen todas las posibilidades de lograr un embarazo y no son conscientes que su reserva de óvulos ya empezó a agotarse. Entonces, hay que tener muy en cuenta que entre el grupo etario de 35 a 39 años, más o menos un 30% de las parejas no va a lograr el embarazo. Y esto se acentúa mucho más en aquellas mujeres entre los 40 y 44 años, donde más del 50% no logra ya el embarazo, en definitiva.
Y de las mujeres que han logrado embarazar, las menores de 30 años, 10% va a presentar un aborto espontáneo. Pero si suben hasta los 35 años, las mayores de 35 años, 25% no logra el embarazo, no llega a término, termina en un aborto. Y en mujeres de 40 años, casi la mitad de las que ha embarazado termina en una pérdida de esa gestación. Entonces, por un lado tenemos que tienen dificultades para lograr el embarazo y por otro lado tenemos que las que lograron embarazar a pesar de esas dificultades, cerca de la mitad va a terminar en un aborto. Entonces, el factor más importante para el pronóstico de fertilidad es la edad. Y con respecto al sexo, de manera genérica podemos decir que 40% es responsable de la mujer, 40% responsable del varón y un 20% es una esterilidad sin causa aparente. Esto que estamos viendo acá. Y estas cifras que les doy lo van a encontrar en cualquier libro texto de una manera genérica. Repito, 40% de las causas de infertilidad es debido a la mujer, 40% es debido al varón y 20% de esterilidad sin causa aparente. Pero hay un porcentaje de mujeres que presentan algún factor de infertilidad y correspondientemente su pareja también presenta factores de infertilidad. Esta situación puede presentarse en alrededor de un 20% de casos, pero para que no se les complique la existencia, tratando de memorizar cifras de una manera genérica, y esto sí es aceptado de manera universal, 40% responsable de la mujer, 40% responsable del varón y 20% es esterilidad sin causa aparente. Es decir, estudiamos los factores de infertilidad en la mujer, todo sale normal. Los factores de infertilidad en el varón y todo sale normal. Pero en la práctica no logran el embarazo. A eso se llama esterilidad sin causa aparente. Y para complicar más la definición de esterilidad sin causa aparente, no se ha encontrado ningún factor en ella, ningún factor en él, pero tiempo más tarde se separan y ambos logran conformar una nueva pareja cada uno. Y con su nueva pareja ambos logran embarazar. Y esto lo veo yo en la práctica diaria y ocurre, y hasta el momento no sabemos cuál puede ser la explicación. Entonces, nuestra evaluación debe estar dirigida a estos tres objetivos. El primer objetivo es encontrar las causas de infertilidad y, por supuesto, tratar de corregirlas. Hay causas anatómicas, por ejemplo, la presencia de un pólipo o un mioma submucoso, donde luego de resecar el pólipo y resecar el mioma, estamos corrigiendo la causa de infertilidad y esta pareja va a lograr el embarazo. En el caso del varón puede haber una obstrucción de los conductos deferentes. Este varón es operado, supera la obstrucción y va a tener una eyaculación con un número de espermatozoides normal como para lograr una gestación espontánea. El segundo objetivo de la evaluación es dar una información adecuada. Es decir, el médico que tiene a cargo la pareja debe de dar una información sobre todas las interrogantes que tiene tanto ella como él. Y se van a presentar una serie de preguntas que si el médico no está bien informado, bien empapado
sobre los temas de fertilidad, pues no va a saber dar una explicación apropiada. Puede que la señora le pregunte, doctor, ¿y me puede hacer una inseminación? Sí, por supuesto. En esta regla que te viene, te empezamos a madurar los óvulos y te insemino. No está dando una información adecuada, porque para inseminar, una de las condiciones es que las trompas uterinas estén permeables. Y si yo no estudio primero esa permeabilidad de las trompas en la mujer, lo más probable es que fracase en el intento de lograr un embarazo a través de inseminaciones. Entonces, hay que saber dar la información apropiada. Y por último, saber aconsejar cuándo debe de iniciar un tratamiento o cuándo suspender el estudio de fertilidad y proponer una adopción. Sin embargo, la adopción ha quedado, a Dios gracias, como uno de los últimos recursos cuando han habido fracasos repetidos, porque hoy por hoy se considera que los tratamientos de reproducción asistida llegan a alrededor de un 98-99% de éxito cuando la pareja se somete a estos tratamientos. Pero aquí hay dos condiciones. La primera condición es que haya un buen respaldo económico. Entonces me fracasó un in vitro, le propongo otro, me fracasó ese in vitro, le propongo otro in vitro, me fracasó hacer in vitro, a lo mejor le propongo hacer un tratamiento con óvulo donado, puede que me estén fallando los óvulos y entonces de repente con óvulo donado sí se logra el embarazo, y de repente ni con el óvulo donado se le propone una gestación con útero subrogado, más conocido como vientre de alquiler. Pero para poder continuar con los tratamientos es evidente que la pareja tiene que aceptar la modalidad de tratamiento que se le plantee, porque puede que a la dama o al varón no le guste enrumbarse en un tratamiento con óvulo donado. Si fuera esta la situación, la otra alternativa que les queda sí es buscar adopción. Claro, el óvulo donado es una modalidad de adopción, pero en la que la mujer participa a los 9 meses del embarazo. Y eso hace que se establezca una conexión o una relación afectiva muy intensa, despierta todos los instintos de maternidad y al final consideran que es su hijo tanto o más como si hubiera sido con sus propios óvulos. Por otro lado, la adopción en el país es un método muy engorroso para poder conseguir el objetivo de adoptar a un niño. Suele demorar entre 3 a 5 años el proceso. Al final el juez le asigna a la pareja cualquier niño que esté dentro de los albergues infantiles. No es que la pareja escoge, el juez le escoge a quién debe de adoptar. Y finalmente le impone a la mujer que no trabaje, porque lo que quiere el juez es que se proteja y se garantice la educación de ese niño. Cosas que dicen de nuestras leyes lo caduca que son. Entonces, la evaluación de la pareja empieza con una historia clínica, una buena historia clínica detallada, donde se consigne de la edad de la mujer, ya han visto lo importante que resulta la edad. Debemos de consignar el gesta y para, diferente si una mujer ha tenido un hijo y después no logra embarazar, nunca ha podido embarazarse. Entonces, por ahí podemos establecer si es una infertilidad primaria o una infertilidad secundaria. Estableceremos cuándo ha sido la fecha de su última regla. A lo mejor nos dice, mi regla ha sido hace 2 meses, y mi regla siempre es así, me viene cada 2, cada 3 meses. Ya podemos empezar a sospechar que pudiera tratarse
de un síndrome de ovario poliquístico donde hay anovulación. Entonces, la fecha de su última regla, si ella ha arreglado en el mes en el que está consultando, vemos que por ahí no hay ningún problema. Preguntaremos a continuación el régimen catamenial y nos puede decir que su régimen catamenial es 3/28, es decir, le dura 3 días la regla y viene la regla cada 28 días. Y le preguntamos, ¿y es usted regular en su regla? Hay mujeres que te dicen, no, yo soy muy irregular. Y cuando indagamos, ¿cuántos días se le adelanta? No, se me puede adelantar 2 días como se me puede retrasar 2 días. Eso está dentro de un periodo normal en el que la regla puede atrasarse o adelantarse. Y eso no se considera un ciclo irregular. Entonces, podemos tener ciclos que pueden adelantarse 5 días o pueden retrasarse 5 días y estamos dentro del periodo de ciclos regulares. Y un ciclo regular significa con mucha probabilidad de que sean ciclos ovulatorios. Entonces, estos datos deben de consignarse en la historia clínica. Además del tiempo que llevan tratando de buscar el embarazo, se dice de que cuanto más tiempo de infertilidad ha existido en la pareja, el pronóstico empeora. Hay que indagar también por los antecedentes quirúrgicos, para saber si, por ejemplo, una peritonitis puede dejar un sinnúmero de adherencias en la cavidad abdominal. Entonces es importante saber si tuvo peritonitis o no. Y en fin, todos los demás detalles que se puedan consignar en la historia clínica. El examen clínico igualmente debe ser lo más prolijo, aunque en pocos casos hay hallazgos significativos, como por ejemplo encontrar una tumoración ovárica o encontrar hirsutismo en esa dama, obesidad, son elementos que van a servir para la valoración final de la infertilidad. Y luego viene la valoración factor por factor, el factor cervical, el factor uterino, factor tubario. Como ven ustedes, es una revisión del aparato reproductor femenino, desde el cuello del útero, el útero, las trompas, los ovarios, y luego vienen los factores hormonales, el factor peritoneal, que se refiere a la cavidad abdominal y las adherencias que pudieran existir ahí. Algunos le llaman el factor tubo peritoneal, y finalmente el factor masculino. Cada uno de estos factores tiene la manera de evaluarse. Sin embargo, bueno, repitiendo la valoración de la historia clínica, es importante, y destaco aquí con esta diapositiva, tener el peso, la talla y el índice de masa corporal en esta mujer. Evaluar la glándula tiroides es importante, aunque en el estudio básico de la pareja infértil se le solicita un examen de este tipo. Y también valoramos el impacto emocional. Uno se da cuenta cuánto de ansiedad puede estar generando el hecho de no conseguir un embarazo y que esta pareja acuda a veces a reuniones familiares y la primera pregunta que viene antes de decir salud o brindar con un vaso de vino: ¿y ustedes cuándo encargan? Ese solo comentario golpea terriblemente a la pareja. El factor cervical se estudia a través del examen clínico, es decir, ponemos el espéculo y observamos cómo está el cuello del útero y podemos apreciar el moco y la filancia que tiene el moco. Cuanto más filante, mayor la probabilidad de que haya ovulación, y se puede evaluar también a través del test postcoital que se llama test de Sims-Hübner, que consiste en que la mujer tenga relaciones
en los días periovulatorios y luego acude a la consulta. Se extrae una muestra del fondo de saco y se observa al microscopio para ver si hay 10 espermatozoides por campo. Quiere decir que es un test postcoital positivo, que tiene un moco apropiado como para que los espermatozoides pasen a la cavidad uterina. Este test ya se ha abandonado porque tiene tantas fallas que en realidad es un test que no ayuda en la valoración. Y a propósito de que pasen los espermatozoides a la cavidad uterina, en la cavidad uterina se suele eyacular aproximadamente 100 a 150 millones de espermatozoides y el moco se convierte en una malla que deja pasar los espermatozoides buenos y no deja avanzar aquellos espermatozoides de movimiento lento o movimiento circular, y ni qué decir los espermatozoides inmóviles. O sea, se establece una capacitación espermática a través del moco. Y de 100 a 150 millones de espermatozoides, en la cavidad uterina tenemos alrededor de 100.000. Y de la cavidad uterina llegan a las trompas uterinas alrededor de 10.000. Y de los 10.000, solo uno logrará ingresar al óvulo. Esto solamente está graficando de una especie altamente selectiva. La naturaleza no permite que se logre una gestación con cualquier espermatozoide o con cualquier óvulo. Cuando empieza el ciclo menstrual, en su día 2 o 3, ya encontramos una oleada de óvulos, alrededor de 12, 14 óvulos. Y de esos 12, 14 óvulos, solamente uno va a llegar. Y una vez que se produce la fecundación de los óvulos, la pregunta es, ¿por qué solamente encontramos 20% de embarazo en el primer mes de exposición a la gestación? Se habrán perdido algunos embriones a la hora que migran de la trompa uterina hacia el útero, y ese está constituyendo un mecanismo adicional de selección de la especie. Es un interrogante que queda ahí. Lo cierto es que la especie humana es altamente selectiva en lo que se refiere a la reproducción. Y en lo que se refiere al factor cervical, en este momento no existe ningún estudio que permita identificar si el factor cervical se está convirtiendo en un factor de infertilidad. Lo bueno es que con una inseminación, con las cánulas que se utilizan para inyectar el esperma dentro del útero, usted atraviesa el moco cervical y se olvidó usted del moco. ¿Y cuánto vale eso? Alrededor de 900 soles una inseminación. ¿Cuánto vale estudiar el moco cervical? Uy, se puede usted pasar estudiando todas las proteínas, glicoproteínas que tiene el moco cervical y cuántas de ellas son partícipes de inmunología de la reproducción. Termina uno. Entonces se resume a 4 exámenes la evaluación de fertilidad. El primer examen es la ecografía transvaginal. Con la ecografía transvaginal evaluamos el factor uterino, evaluamos los ovarios y la reserva ovárica. El segundo examen es la histerosalpingografía, y esta histerosalpingografía nos sirve para evaluar tanto la cavidad uterina como el factor tubario, es decir, evaluamos también las trompas uterinas. Y esta es una cavidad uterina, vean ustedes, de manera triangular. Esta es una cavidad uterina normal. La sustancia de contraste pasa a través de las trompas, observándose acá el llenado de ambas trompas, y empieza a salir hacia la cavidad abdominal,
formando una especie de media luna. Aquí es más notorio esta media luna en ese lado y en este otro lado. A eso se llama prueba de Coté positiva, Coté, C-O-T-T-E, prueba de Coté positiva. Quiere decir que las trompas son permeables. Entonces, para no confundirlos, el estudio básico de la pareja infértil consta de 4 exámenes. El primer examen, la ecografía transvaginal. Dentro de las modalidades de la ecografía transvaginal tenemos la ecografía para el conteo de folículos antrales, que se realiza en el día 2 o 3 de la regla y sirve para medir la reserva ovárica. Número 2, tenemos la histerosalpingografía. La histerosalpingografía nos permite evaluar la cavidad uterina y nos permite evaluar la permeabilidad de las trompas uterinas. Número 3, dosajes hormonales que se hacen en el día 2 o 3 de la regla. FSH, cuyo valor no debe ser superior a las 10 miliunidades, por encima de 10 miliunidades, implica que la reserva de óvulos puede estar disminuyendo de manera significativa. Dosaje de LH, siempre su valor es por debajo del valor de FSH, excepto en el síndrome de ovario poliquístico, donde se invierte los valores. La LH es superior al valor de la FSH. Dosaje de estradiol también se hace en el día 2 o 3 de la regla. El dosaje de estradiol debe estar en 80 microgramos por mililitro. Y se aprovecha para pedir 2 exámenes más. Uno de ellos es la TSH para evaluar tiroides. Su valor normal es hasta 4 miliunidades, pero cuando la mujer busca embarazo, el valor debe estar por debajo de 2.5. Prolactina es otra hormona cuyo valor es hasta 25 miliunidades. Por encima de 25 hablamos de hiperprolactinemia y la mujer debe recibir tratamiento. Y hay una última hormona que es la progesterona. El dosaje de progesterona se hace en el día 21 del ciclo, es decir, a mitad de la fase secretoria. Ese día debemos de hacer la valoración de la progesterona y debe estar en un valor de 9 o más de 9. Por debajo de 6 quiere decir que hay una ovulación. Y entre 6 y 9 uno tiene que valerse de otros métodos para decir si hay o no hay ovulación, como por ejemplo hacer el monitoreo de la maduración folicular, es decir, se empieza en el segundo o tercer día de la regla con una ecografía y luego le vamos haciendo una ecografía en el día 7, en el día 9, en el día 11, para ir viendo cómo va creciendo el óvulo hasta el día 14 en que ocurre la eclosión folicular. Quiere decir que esta mujer ovuló. Y si observamos que su nivel de progesterona en el día 21 está en 6 o 7, para ella ese es el valor de ovulación. Si en la ecografía hemos encontrado la presencia de un pólipo o un mioma, o en la histerosalpingografía nos dice defecto de relleno en la cavidad uterina, el examen que debemos de pedir es la histerosonografía. Consiste en introducir un balón parecido a la sonda Foley, pero este es muchísimo más delgado. Este balón se llena de aire, el balón, y se inyecta líquido que va a salir por acá hacia la cavidad uterina, distendiendo o abriendo las hojas de la cavidad uterina. Y al abrirse las hojas se hace la ecografía y eso nos va a permitir mejorar las imágenes que nos da la ecografía del interior de la cavidad uterina y corroboraremos si existe algún pólipo o algún mioma submucoso.
Aquí, por ejemplo, una imagen de una histerosonografía. Vean ustedes cómo se ha abierto las hojas de la cavidad uterina. Normalmente esto es un espacio virtual. Ambas hojas están pegadas la una con la otra. Y si encontramos un pólipo, a esta mujer la llevaremos a una histeroscopía. Estos ya son procedimientos que no están dentro del estudio básico de la pareja infértil, sino que van derivando de los hallazgos que vamos encontrando en los exámenes que se les vayan pidiendo. Entonces, ecografía transvaginal, sospecha de imagen de pólipo, la llevamos a una histerosonografía, se confirma que hay un pólipo, la llevamos a una histeroscopía, corroboramos la existencia del pólipo y con la histeroscopía procedemos a retirar el pólipo y esta mujer queda en condiciones de buscar el embarazo. El factor ovárico se medía antes con temperatura basal, moco cervical, biopsia de endometrio. Todo esto ya ha quedado en desuso, ya no se estila pedir esos exámenes, sin embargo, debe de ser de conocimiento general. Pero sí el monitoreo ecográfico y progesterona en el día 21. Entonces, cuando quieren ustedes saber si la infertilidad es debido a una falla del ovario, le hacemos un monitoreo ecográfico y un dosaje de progesterona en el día 21 del ciclo. Las valoraciones hormonales, la reserva ovárica se evalúa con el dosaje de hormona antimuleriana. El valor normal de hormona antimuleriana es de 3, pero se considera una reserva baja de óvulos cuando el valor de la hormona antimuleriana está por debajo de 0.5. Ya les he hablado de la FSH, la LH, estradiol, prolactina y TSH. Todos estos se dosan en el día 2 o 3 de la regla. Excepto prolactina y TSH se puede dosar en cualquier momento. Hormona antimuleriana igualmente se puede dosar en cualquier momento del ciclo. La laparoscopía es un procedimiento que se deja como última valoración cuando estamos sospechando que hay una endometriosis, que hay una enfermedad inflamatoria pélvica o que hay adherencias de la trompa hacia el ovario, adherencias tubo-ováricas. Para eso sirve la laparoscopía. Y si encontramos que hay una endometriosis, procederemos en el mismo acto de la laparoscopía a realizar la cauterización de los focos endometriósicos. Si hay adherencias, procederemos a cortar las adherencias. Si las trompas están cerradas, se puede hacer una cirugía tubaria a través de la laparoscopía. Y el factor masculino se estudia igualmente con una historia clínica. Debemos de explorar los antecedentes patológicos, orquídea o si ha tenido una orquitis urleana o paperas, infecciones de transmisión sexual, TBC del testículo. Pero el examen clave en esto es el espermatograma. Para hacer un espermatograma se le pide que no tenga relaciones de 3, máximo 5 días. Algunos varones, para que salga bien su espermatograma, hasta más de 5 días y ahí los espermatozoides pierden motilidad. Hay 4 elementos que se evalúan en el espermatograma. Uno es el volumen, debe ser de 2 o más mililitros. Por debajo de 2 mililitros se llama hipospermia. La concentración debe ser de 15 millones de espermatozoides por centímetro cúbico. Por debajo de 15 millones se llama oligospermia. Motilidad. La motilidad debe de ser mayor de 25%. Las formas de movimiento lineal rápido, cuando está por debajo de 25, se llama
Se llama, se me fue el nombre, astenospermia. Astenospermia, doctor. Asteno quiere decir lento. Astenospermia son predominancia de espermatozoides de movimiento lento. La astenospermia puede ser una astenospermia leve, moderada y severa también. Y finalmente la morfología. Antes se consideraba 50% de los espermatozoides de formas normales, cabeza, cuello y cola normal. Hoy ya se ha visto, luego de hacer una reevaluación de todos los espermatogramas, que con una forma de espermatozoides normales de 4% o más se considera un espermatograma normal. 3% teratospermia leve, 2% teratospermia moderada, 1% teratospermia severa. Y luego tenemos la criptospermia o criptozoospermia, cuando existen 100.000 o menos espermatozoides por centímetro cúbico. Y luego viene la zoospermia, donde ya no hay nada de espermatozoides. Causas principales de infertilidad: el varicocele, infecciones de las glándulas accesorias masculinas, factor genético. Saben ustedes, el síndrome de Klinefelter cursa con serios problemas de fertilidad. Factores inmunológicos, que es lo que ocurre en las infecciones virales, donde el factor inmunológico genera una inflamación severa de los testículos, pero la albuginia testicular no deja expandirse el testículo y se destruyen los tubos seminíferos. Factor endocrino: recuerden ustedes que la falta de descenso testicular se trata con hormonas, con FSH al varón, alteraciones nerviosas de la eyaculación y un factor psicológico, por supuesto, donde el varón puede eyacular pero no tiene erección y eso dificulta la eyaculación. Y el tratamiento dependerá de los factores que se hayan encontrado. Muchas veces estos factores no se pueden identificar y los tratamientos van de menor a mayor. Tratamientos de baja complejidad: consiste el primer escalón en estimular el crecimiento de los óvulos, sea con clomifeno, que se llaman inductores de ovulación, o con FSH de orina menopáusica. Una vez que se ha madurado el folículo, uno le puede decir: tenga relaciones en este momento. ¿Y cómo sabemos cuándo maduró el folículo? Mediante ecografía. Le hacemos un monitoreo ecográfico. El día en que ha ovulado la mujer, ese día le decimos que tenga relaciones. Ese, y si puede, al día siguiente o al subsiguiente día. A eso se llama inducción de ovulación con coito dirigido. Y si en vez de indicar el coito le decimos venga para inyectarle el esperma de su esposo, a eso se llama inseminación intrauterina. Se pueden hacer hasta 4 inseminaciones, donde se puede alcanzar hasta el 70% de chance de lograr embarazo. Cuando se hace una quinta inseminación, sexta inseminación, ya no hay resultados, ya no va a haber embarazo. En ese caso se pasa a una fertilización in vitro. El GIF era la colocación de los embriones dentro de las trompas uterinas. El TOMI es la colocación de los ovocitos microinyectados a las trompas uterinas. Y el FIC se divide en FIC clásico e ICSI. FIC clásico es cuando cogemos los óvulos, los ponemos en una placa Petri y sembramos alrededor de los óvulos espermatozoides, esperando que alguno de ellos penetre el óvulo. ICSI es la inyección intracitoplasmática de esperma. Lo vamos a ver en una diapositiva. TOMI es inyectar con un esperma al óvulo e inmediatamente que lo he inyectado, cojo el óvulo y por laparoscopía lo meto dentro de la trompa uterina, como si el óvulo hubiera sido fecundado en el tercio externo de la trompa,
y luego la fecundación va a migrar hacia el útero. Y este es el laboratorio de fertilidad y aquí tenemos una fertilización in vitro clásica. Los óvulos, se siembra los espermatozoides, a las 24 horas vemos que el óvulo ha fecundado porque se ha dividido en 2 células, luego en 4 y luego pasa a ser una mórula y se puede hacer la transferencia como mórula o como blastocisto, que es mejor. Esta es una inyección intracitoplasmática de esperma. Estas son unas agujas especiales, capturan al espermatozoide y una vez que han capturado el espermatozoide lo inyectan dentro del óvulo. El óvulo, por supuesto, es fijado a un dispositivo especial que tiene este microscopio y permite la penetración del óvulo. Ahí tienen ustedes los espermatozoides. El dispositivo que fija el óvulo lo fija en un determinado sitio, no lo puede fijar en cualquier sitio. La aguja que va penetrando el óvulo, y aquí ya ha penetrado el óvulo y empieza a soltar el espermatozoide. Todo esto se trabaja con este microscopio, es un microscopio especial que permite hacer este procedimiento. No es cualquier microscopio. Estas son cifras que ya han quedado en desuso y la fertilización in vitro permite lograr gestaciones hasta en un 70% de todos los casos que entran a in vitro. No todos logran embarazar, pero si uno repite el procedimiento puede llegar a un 98-99% de embarazo. Este procedimiento se creó en el año 1978 por un médico y un biólogo, Patrick Steptoe y Robert Edwards. Patrick Steptoe murió a los años después de que lograron el primer embarazo in vitro. Sobrevivió Robert Edwards y Robert Edwards recibe el premio Nobel. Ustedes saben que el premio Nobel no se concede a personas fallecidas. Por eso es que no le dan el premio Nobel a Patrick Steptoe. Pero él también participó y fue el que más participó en conseguir el primer embarazo. Y este primer embarazo de una niña que se ha hecho célebre en la historia de la medicina se llama Lois Brown o Louisa Brown. Tiene en este momento alrededor de 40 y tantos años. Nació en el año 78. Para lograr esa gestación, ellos tuvieron que retirar alrededor de 300 óvulos, fecundarlos, fracasar, volver a hacerlo, volver a fracasar, hasta que finalmente lograron el primer embarazo y abrieron el camino hacia una nueva disciplina médica que es la infertología, con lo cual se ha podido lograr embarazos en mujeres que por otros métodos no hubieran logrado el embarazo, y en este momento hay en el mundo alrededor de 20 millones o un poquito más de niños nacidos con esta técnica. Muy bien, muchas gracias. Les pido mil disculpas por lo accidentado de esta clase. Espero que pueda haber sido entendido o haber podido llegar con las ideas fundamentales de lo que deben de conocer de infertilidad. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, agradecerles nuevamente la paciencia para estar soportando todos estos inconvenientes que siempre padecen los de mi generación. Muchas gracias.